Red Más Noticias, con el presidente Petro en España. Cubrimiento especial desde Madrid, con nuestra corresponsal, Laura Daniela Cifuentes. Una reunión clave con el secretario. Finalizó la visita de Estado del presidente Gustavo Petro en España, la firma de importantes acuerdos y la posibilidad de que el ELN salga de la lista de terroristas de la Unión Europea, pues hacen parte de estos anuncios. Nos vamos con nuestra corresponsal Laura Cifuentes. Balance de la jornada. Adelante, Laura. Jenner, muy buenas noches. Así es, finalizó la visita del presidente Gustavo Petro en España con importantes resultados. Recordemos que se reunió con el rey Felipe VI y que de aquí salió un anuncio muy importante porque la reina Leticia va a visitar Colombia en el mes de junio. El día de hoy estuvo reunido con empresarios y con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Fue él el que anunció que España va a financiar la paz total con 1 millón de euros para este año 2023, garantizando así el respaldo del país ibérico en este proyecto. Durante su encuentro con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta para que el país ibérico ayude a mediar la salida del ELN de la lista de organizaciones que la Unión Europea considera como terroristas. El gobierno español, que liderará Europa, pues estudiará la posibilidad, de acuerdo al avance de este ciclo, sobre todo en términos de tregua o de cese al fuego, pues nos ayude a que pueda, si las cosas van bien, salir de las listas de terroristas que se elaboran por los países y adquirir otro estatus realmente político. Ante esta posibilidad, el mandatario español fue enfático en la necesidad de que los diálogos tengan resultados claros. En función de cuál sea el avance en ese proceso de negociación y de diálogo, pues evidentemente nosotros a disposición del presidente y del gobierno colombiano para hablar con el resto de socios europeos y efectivamente pues materializar esas peticiones que haga el presidente Petro y el gobierno colombiano. Pero en todo caso me parece que es muy prematuro ahora decir cuál va a ser la posición de España, porque evidentemente va a estar, si no total, sí muy condicionada por lo que nos diga el gobierno colombiano. El presidente Petro también fue cuestionado por algunos medios de comunicación por sus declaraciones el pasado 1 de mayo cuando habló del yugo español, a lo que el mandatario respondió. No veo que sea problemático decirlo porque, menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. Entonces, no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos. Además de este importante encuentro, el jefe de Estado colombiano también se reunió con empresarios españoles y pidió cambios en la forma de negociación. Hay una oportunidad de ustedes, hay una oportunidad de nosotros. Aquí ya no podríamos tratarnos como antes, en los 2 siglos que han pasado. No es una subordinación, una dominación, aquí es una sociedad. Pues volvernos socios. Luego de 3 días de visita, el presidente cierra su jornada con un balance positivo de acuerdos firmados para que los estudiantes de ambos países puedan acceder a la educación universitaria sin necesidad de homologar sus títulos de secundaria. Además, estableció un memorando que promueve la cooperación en materia de transporte ferroviario. La agenda del presidente Gustavo Petro termina en España, en la Universidad de Salamanca. El día de mañana va a viajar a este recinto universitario donde va a dar una conferencia y posteriormente viajará hacia Lisboa. Desde Madrid, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Hay opiniones divididas en el Congreso de la República por la solicitud del presidente Gustavo Petro para que la Unión Europea evalúe eliminar al ELN de la lista de organizaciones terroristas, esto si se logra un cese el fuego. Después de que el ELN asesina a nuestros soldados mientras dormían, después de que aparece en el Cauca con fusiles patrullando las vías y atemorizando a los campesinos,
Después de toda la extorsión y el boleteo, sale el presidente Petro a decir que no son terroristas. Uno no entiende si aquí lo que hay es un enorme cinismo, un enorme desconocimiento o el pago de deudas políticas del presidente. Si hay hechos que demuestren una voluntad muy clara de desescalar el conflicto armado, de avanzar en el cese de toda clase de fuegos y hostilidades, podemos avanzar también en medidas que puedan significar que el ELN, pues en el plano internacional también, deje de ser catalogado en estas listas. La solicitud del presidente Petro a la Unión Europea para que se excluya de la lista de terrorismo mundial a la guerrilla del ELN me parece desacertada en este momento. El ELN aún no ha mostrado voluntad real de paz. Cualquier cosa que se haga en esa dirección, a mi juicio, es acolitar la impunidad. Este tercer ciclo de La Habana yo creo que nos va a llevar a consolidar ya la idea de un cese al fuego bilateral y por ende la exclusión del ELN en la lista de organizaciones terroristas facilitará el reconocimiento político del Estado colombiano, que la Unión Europea tenga mecanismo de verificación y sobre todo que comencemos a avanzar, como en el cese bilateral, en los acuerdos parciales. Es absurdo desde cualquier punto de vista que el gobierno nacional promueva un beneficio para el ELN, que no ha querido honrar su palabra de un cese al fuego, que no ha mostrado una voluntad seria, coherente y contundente con la firma de la paz. En los primeros 3 meses del año, 39 acciones violentas. Así termina la visita de Estado del presidente Gustavo Petro a España. Y evidentemente de esta última jornada oficial lo más importante es esta solicitud al gobierno español en cabeza del jefe de gobierno Pedro Sánchez para que promueva dentro de la Unión Europea la exclusión del ELN de la lista de grupos terroristas de esa aglomeración de la Unión Europea. Y esto significa varias cosas, porque ustedes han visto las reacciones políticas en Colombia. Distintos sectores han dicho, bueno, si hay gestos que procedan a sacarlos de la lista de grupos terroristas, otros sectores dicen esto es un acto de cinismo, que el ELN, en medio de esta falta de voluntad para avanzar en procesos de paz, como lo ha demostrado en estos meses, pues esté en esa posible salida de la lista de grupos terroristas. Hay 2 instancias que hay que surtir. La primera, no porque España lo solicita la Unión Europea lo tiene que aceptar. Estamos hablando de más de 25 estados que tienen que tomar sus decisiones, son decisiones colectivas, cada uno tendrá su punto de vista, por lo tanto, el que España decida llevar esa solicitud no quiere decir que la Unión Europea lo apruebe. Pero ni siquiera hay certeza de que España vaya a llevar la solicitud. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno español, el doctor Pedro Sánchez, dijo claramente que solamente en tanto hubiera avances en el proceso con el ELN podría darse esa posibilidad. Entonces aterricemos en Colombia y aterricemos en la paz total y evaluemos la posibilidad de que verdaderamente haya avances con el ELN. Recuerden ustedes que la última versión que ha dado el presidente Gustavo Petro, incluso desde España, acerca de cómo se llevaría a cabo un cese al fuego en el territorio colombiano, está hablando de ceses al fuego regionales, graduales, que se pueden ir consolidando. Entonces yo puedo tener cese al fuego entre algún grupo y el Estado en una región del país, no en otra, y ciertos grupos sí, ciertos grupos no. Eso es más complicado de llenar que un sudoku. ¿Por qué? Porque la fuerza pública en un momento dado no sabe quién está atacando. Está atacando un grupo con el que tengo cese al fuego bilateral, pero está atacando a alguien con el que no tengo cese al fuego bilateral. ¿Debo responder? ¿No debo responder? Complicadísimo. Pero más complicado aún eso de que sea regional el cese al fuego. ¿Por qué? Porque un grupo puede estar delinquiendo en una región y sale corriendo y como si se tratara de un juego infantil, tapo remacho y se mete en otra región donde hay cese al fuego bilateral. Dificilísimo adelantar ceses al fuego bilaterales de manera regional, dificilísimo adelantarlos con unos grupos sí, con otros no, y en todo lo que redunda eso, recuerden ustedes como arrancamos este noticiero, es en que se fortalecen regionalmente los grupos armados. Creo yo que más allá del gesto político de decir que van a promover sacar el ELN de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, la probabilidad de que esto prospere es bajitica, y no hablo de la política comunitaria, hablo de la inviabilidad del proceso que se está dando en Colombia, que cada vez queda más demostrado sobre el tapete, como lo hemos visto en los últimos días.